poder estar exponiendo las Escrituras de acuerdo a la gracia, el amor y la misericordia del Señor, pero sobre todo de una manera fiel. Voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en la carta de Pablo a la iglesia de Roma, la epístola a los Romanos, en el capítulo 6, y vamos a meditar del verso 19 al verso 23. Dice la palabra del Señor: hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Inclina tu rostro ahí donde estás y puedas orar conmigo. Padre, te doy gracias porque tu palabra es buena, porque ella nos corta y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Rompe nuestros huesos, quebranta nuestras emociones, Señor, y nos hace rendirnos a ti. Te pido que hoy tu palabra tenga ese efecto en nuestras vidas. Aquellos que han de ser salvos, Señor, sean llamados por el poder del Evangelio a ser parte de tu grey, Señor. Y aquellos que ya son salvos y son parte de tu rebaño, Señor, que hoy sean confrontados a consagración, a vivir bajo tu gracia y tu amor de una manera digna, Señor. Dame en mi debilidad y en mi insuficiencia la gracia para predicar la verdad, Señor, y que tu Espíritu Santo esté iluminando nuestras mentes para poder, Señor, sacar el mayor provecho de tu palabra a través de la exposición sana de la Escritura, Señor. Oramos y te entregamos en este tiempo la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero empezar con una pequeña ilustración de alguien que pasa de muerte a vida, de alguien que pasa de un pecado atroz a una vida digna del Evangelio. Esta es la historia contada por Evangeline Booth, que es la hija de William Booth, que es el fundador del Ejército de Salvación, que sigue siendo un ministerio que reparte Nuevos Testamentos en cárceles, en hoteles y en algunas instituciones militares y policiales. Dice Evangeline Booth, voy a leer: como alguien que a menudo ministraba a lo más bajo de la sociedad, una mañana se encontraba fuera de las grandes puertas de hierro de un juzgado de la policía local y centro de detención. Esperando a que abrieran sus puertas, oyó el arrastrar de pasos pesadas y voces fuertes y agitadas. En sus propias palabras, y cito a ella dice: las puertas se abrieron de par en par, y fui testigo de un espectáculo que, si la eternidad pudiera borrarlo de mi mente, el tiempo nunca podría. Era una mujer, 2 policías caminaban delante y 2 detrás. Al principio, el Ejército de la Salvación ministraba en los lugares más bajos de la sociedad. Continúo: 2 policías caminaban delante y 2 detrás. Un hombre robusto la sostenía con firmeza el brazo derecho y otro el brazo izquierdo. Hasta 6 hombres escoltaban a esta mujer. Su cabello estaba despeinado y enmarañado. Su sien derecha estaba ennegrecida por moretones. Ella trataba de soltar sus brazos del agarre de los policías. La propia atmósfera de la mañana estaba cargada con sus maldiciones y blasfemias. Ella sacudía la cabeza violentamente mientras los 6 policías la arrastraban por el pasillo. ¿Qué podría hacer yo? Un momento más y desaparecería mi única oportunidad de ser de ayuda. ¿Podría orar por ella? No había tiempo. ¿Podría cantar? Sería absurdo. ¿Podría darle dinero? No podría recibirlo. Podría citar un versículo de la Escritura, ella no le prestaría atención.
Me detuve a pensar si era una sugerencia de Dios o no, pero el impulso de un ardiente deseo que llenó mi corazón mientras ella pasaba me hizo dar un paso adelante y besarla en la mejilla. Si los policías se sorprendieron por mi extraordinaria acción y relajaron su agarre, no lo sé, pero ella con un tirón liberó sus brazos y juntó sus manos mientras el viento separaba su pelo enmarañado y despeinado, y miró al cielo gris y dijo: Dios mío. Miró con asombro por un momento y entonces dijo: Dios mío, ¿quién me besó? Dios mío, ¿quién me besó? Nadie me ha besado desde que mi madre murió. Levantando su delantal andrajoso, enterró su cara en sus manos y como un corderito fue conducida al vehículo que la llevó a la cárcel. Más tarde, fui a la cárcel con la esperanza de verla y el alcaide estaba en la puerta. Cuando me acerqué al alcaide, él dijo: creemos que ha perdido la razón. No hace nada más de caminar de acá para allá en su celda, preguntando cada vez que entró si alguien o si quien la besó le conoce. ¿Me dejaría entrar y hablar con ella?, pregunté. Yo soy su única y mejor amiga. La puerta se abrió y entré sigilosamente. Su cara estaba limpia, sus ojos eran grandes y hermosos. Y ella dijo: ¿sabe usted quién me besó? Entonces me contó su historia. Cuando yo era una niñita de 7 años, mi madre viuda murió. Ella murió muy pobre, aunque era de clase alta. Murió en la parte de atrás de un sótano en la oscuridad. Cuando estaba muriendo me llamó, tomó en sus manos mi pequeña cara y me besó y me dijo: mi pobre hijita, mi hijita desamparada, oh Dios, ten piedad de mi hijita, y cuando yo no esté, protégela y cuídala. Desde ese día jamás nadie me besó en la cara hasta hace poco. Entonces volvió a preguntarme: ¿sabe usted quién me besó? Yo le dije: fui yo quien la besó. Luego le conté de aquel cuya vida era más tierna que la mía, cuya vida era más amorosa que la mía y que jamás podría ser cualquier hombre. De aquel que fue a la cruz y llevó su culpa por nuestros pecados sobre sí mismo, fue herido por nuestras transgresiones para que pudiera abrazarnos con perdón, para que pudiera más que besarnos. En él ella encontró luz, gozo y consuelo, salvación, sanidad y amor. Antes de que fuera liberada de la cárcel, el alcaide testificó no solo de la transformación de su vida, sino también de la belleza del cambio. A través de Cristo, ella fue el medio de salvación para muchos otros que habían caído tan bajo como ella, que estaban atados con cadenas tan pesadas como aquellas con las que ella misma había estado atada. Esta es una historia, una pequeña ilustración de cómo el Evangelio hace efecto en la vida de un creyente. Cómo nosotros pasamos de una situación deplorosa, de una situación lamentable, a una situación de salvación, amor, gracia, por la predicación del Evangelio, por esa locura que nos trae a vida. Podemos en esta mañana meditar en la importancia de ver esa transformación, de dejar atrás el pecado. Así que quiero animarte a través del pasaje del apóstol Pablo en Romanos a 4 cosas. La primera es que puedas ofrecer tu vida a Dios como antes te ofrecías al pecado. Eso lo vamos a ver en el verso 19. La segunda, ofrecer tu vida a Dios pensando en los resultados que obtuviste en tu vida pasada y ahora los tienes en tu vida nueva en Cristo, en el verso 20 al 21. Vamos a meditar también en el tercer punto, que es ofrecer tu vida a Dios, porque ahora puedes hacerlo, ahora tienes la capacidad de hacerla, en el verso 22. Y por último, pensar en ofrecerte a Dios enfocado en el resultado final, en el verso 23. Pero quiero que entendamos un poco el contexto, porque a veces predicar un libro de la nada, ¿no?, y no tener un contexto global de la carta nos hace pensar cosas que quizás no son las que el autor quiso comunicar. Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de Roma para pedir una pequeña ofrenda y para sentar una buena base doctrinal
doctrinal en la iglesia. El capítulo 1, Pablo presenta la necesidad de la justicia de Dios para el mundo. El capítulo 1 está enfocado en la necesidad de que necesita el hombre justicia. Y le está mostrando a los hombres que han pecado y que no pueden acercarse a Dios. Primero habla a los gentiles, aquellos que no eran del pueblo de Israel. En el capítulo 2 él habla acerca de los judíos, del pueblo judío que es injusto y que necesita la justicia de Dios. Y en el capítulo 3 básicamente nos recuerda que la humanidad es injusta y que no hay nadie que puede buscar a Dios. Del capítulo 3, 21 al capítulo 5, Pablo describe cómo es la justicia de Dios, provista por Dios mismo a través de Cristo Jesús, a través de la salvación y la gracia del Evangelio. La fe que viene por el oír, esa fe que nos lleva a buscar la justicia de Dios. Entonces, Pablo está en 6 capítulos anteriores sentando la base para el Evangelio y mostrándoles a la iglesia de Roma que ellos necesitan justicia delante de Dios y que esa justicia no pueden ganarla por sus propios méritos o por sus propias fuerzas porque no tienen la capacidad, que nunca van a poder agradar a Dios, que el único que puede hacerlo es Dios mismo hecho hombre en Cristo Jesús, quien sufrió en la cruz la ira de Dios que tú y yo deberíamos haber recibido para que en su justicia nosotros podamos ser justificados. Así que Pablo les muestra esa gracia y ese amor. Les dice que ustedes no deben hacer nada. No hay obras que puedan alcanzar esa justicia. La única obra es la de Cristo. Entonces, en el capítulo 6, verso 15, Pablo hace una pregunta que quizás tú también te has hecho alguna vez. Dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo, dice Pablo. ¿No sabéis que cuando os presentasteis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeceis? Ya sea que del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Este es el punto crucial. Pablo senta la base doctrinal de que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y ahora la gente tiene ese, entonces no tengo que hacer nada, entonces puedo vivir como si nada, he creído, he aceptado, he afirmado, Dios me ha hablado, o cualquier otra cosa y no hay nada más que hacer, puedo directamente vivir sin ley. Y Pablo lo que va a hacer en este pasaje es corregir este pensamiento. Pablo cambia el enfoque para que tú y yo podamos ver que esa libertad del pecado debe producir un cambio. Que el hecho de que nos hayamos chocado contra el mensaje del Evangelio y el Evangelio haya hecho efecto en mi vida y en tu vida, debe producir un cambio que principalmente deja atrás el pecado y ahora te permite ofrecerte a Dios, entregarte a Él. Si antes eras esclavo de un sistema corrompido y pecaminoso, ahora tienes un nuevo Dios, un nuevo Señor, alguien que gobierna tu vida y lo hace en todas las áreas. Y Pablo dice, ofrézcanse a Él, entréguense a aquel que los ha amado, aquel que ha pagado el precio por sus vidas. El verso 19 entonces empieza Pablo, hablo con términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Pablo les está diciendo, ofrézcanse a Dios, entréguense a Él. Ahora son miembros de un nuevo Señor, ahora son esclavos de un nuevo amo. Por lo tanto, ofrézcanse a Dios, preséntense a Dios. Después de Oscar Wilde, uno de los escritores más famosos, era homosexual. Y después que se descubre que él era homosexual,
él escribe estas palabras, que es la palabra que cualquier hombre un día va a escuchar. Quizás dice: olvidé que todo lo que un hombre es en lo secreto será algún día proclamado a voz en cuello desde las azoteas. Entonces, hermanos, nadie va a ocultar su pecado, nadie va a ocultar su maldad. Todos los que alguna vez están presentando sus cuerpos hacia el pecado, aquellos que se están quizás pensando que no viven sometidos, que no viven esclavizados en el pecado, un día ese pecado va a ser mostrado, va a ser exhibido. Oscar Wilde, un escritor muy famoso, pensó que nunca nadie iba a descubrir su maldad, pero sin embargo fue algo que fue proclamado, fue noticia. Y así, hermano, ninguno de nosotros va a poder ocultar lo que hay aquí adentro, lo que hay aquí adentro si Cristo no ha trabajado en tu vida, si realmente no te has presentado a Él. Ofrecerse a Dios, presentarse a Dios. Esta es una expresión muy profunda. El verbo significa colocarse enfrente de una persona, estar enfrente de alguien para que esa persona haga lo que vea conveniente, lo que bien le plazca. Pablo usa este verbo en la carta de Romanos en dos sentidos. Primero, en el verso 13, mostrando los miembros físicos, ¿no? Los miembros de vuestro ser, vuestra voluntad, ofreciendo íntegramente a Dios con todo lo que tú eres. Y de nuevo usa este verbo en el capítulo 12, verso 1, cuando los lleva a presentarnos delante de Dios como ofrenda, ¿no? Como esa ofrenda viva, esa ofrenda agradable delante del Señor. Este verbo es un imperativo, es un mandato. Así que, hermanos, si has creído en el Evangelio, si todo lo que hemos cantado ha hecho efecto en tu vida, Pablo te dice: ahora preséntate a Dios, preséntate delante de Él. Y esa presentación es: Señor, haz de mí lo que tú quieres. Y no como esa frase romántica, ¿no?, que a veces vemos en algunos congresos, en algunos eventos donde dices: entrégale tu vida a Dios, y alguien románticamente agarra en un lugar donde está la música en do y con un sistema de fondo de sonido afuera, y lloran y se entregan, pero el día siguiente está haciendo exactamente lo mismo que antes de conocer al Señor. La idea es poder realmente pararte delante del Señor, dejar atrás todo lo que tú eras y presentarte delante de Él y decirle: haz conmigo lo que tú quieras. Martin Lloyd-Jones escribió lo siguiente: al proseguir ustedes a vivir esta vida de justicia y ponerla en práctica con todas sus fuerzas y energía, todo el tiempo que lo hagan, descubrirán que el proceso que antes se daba de continuo, en el cual ustedes iban de mal en peor y se iban volviendo cada vez más viles, se ha invertido por completo. Ahora ustedes se irán haciendo cada vez más limpios, cada vez más puros, cada vez más santos y cada vez más conformados a la imagen del Hijo de Dios. Y esa es la idea de Pablo. Ofrézcanse a Dios como antes se ofrecían al pecado. Martin Lloyd-Jones dice: antes ustedes estaban de mal en peor. En su vida pasada, en el pecado, iban haciéndose más viles. Pero ahora que habéis conocido, ahora que han entendido el Evangelio, deben hacerse más santos, más parecidos a Dios. Y Pablo usa una expresión y les dice: hablo como humano. Es como, ¿saben qué? Discúlpenme por lo que voy a decir adelante. Esta expresión va a sonar muy fuerte. Pablo pide disculpas por utilizar este ejemplo. Por eso les dice: estoy hablando como humano. Estoy hablando para que entiendan. Y les dice eso, básicamente: como antes ustedes se ofrecían al pecado, ahora ofrézcanse a Dios. Ahora pongámoslo en contexto, hagamos una pequeña ilustración de esto. Hermano, piensa en las cosas que antes hacías para agradar tu propia carne. Yo no sé si es casualidad, pero próximo fin de semana es carnaval, ¿no? Y yo creo que Santa Cruz y, casi todas las ciudades de Bolivia, en carnaval gastamos mucho. Entonces,
En Oruro, por ejemplo, todo el año ahorran, ponen en cuentas para poder bailar. Aquí en Santa Cruz todo el año para dar la cuota de la comparsa, ¿no? Y antes muchos de nosotros quizás hemos estado en ese entorno y gastábamos tiempo, gastábamos dinero, gastábamos el trabajo para pasar y disfrutar unos días. Pablo está diciendo, antes ustedes hacían eso, vivían sus vidas para agradar al pecado, para agradar su carne, gastaban su tiempo, gastaban su dinero, gastaban sus energías. Por lo tanto, ahora que hemos sido llamados de inmundicia a luz, de esclavitud a libertad, hagan lo mismo para Dios. Y no solo lo mismo, mucho más. Ese es el estándar. Hermano, hoy que hemos sido salvados, deberíamos ofrecernos mucho más al Señor que antes. No podemos pensar en algo menos de lo que antes hacías por las cosas que perecían, por las cosas que no tenían pureza. El autor de Eclesiastés dice, por lo que era Hebel, vanidad, correr tras el viento. Y yo creo que todos aquí podemos pensar en nuestro pasado y poder hablar de un testimonio de cómo fue tu vida pasada, de cómo fue tu vida antigua, y poder dar muchos ejemplos. Y pastor, yo era así, pastor, yo era así. Y no es la idea tampoco, porque muchos cristianos que cuentan su testimonio, más parece que están enorgullecidos de su vida pasada, de lo que Dios ha hecho en su vida hoy. Pero la idea es saber que lo que antes no era posible, ahora es posible. Eso nos lleva al segundo verso, verso 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Las personas que no son salvas, los que no han entendido el Evangelio, se caracterizan por ser esclavos del pecado. Ellos son atados a algo que los amarra. Todos nosotros hemos sido esclavos del pecado. La justicia no se les puede exigir, porque no pueden ser justos. El único justo es el Señor. Tienen la responsabilidad de ser justos, deberían ser justos, eso es lo que Pablo les dice en el capítulo 1, porque Dios ha impreso en ellos, en su corazón, una conciencia que los lleva a hacer lo bueno, pero no pueden. Por eso dice, ustedes eran así, estaban siendo esclavizados por el pecado, no tenían alguna conexión con la justicia, eran controlados, eran dominados por el pecado, el amo los estaba esforzando a servir y no tenían responsabilidad porque no podían hacer lo justo. Ellos no pueden reformar sus vidas, solo Dios podía reformar sus vidas. Muchas personas no salvas están así, esclavizadas. Algunos creen que son libres. Algunos dicen, no, yo soy libre. Pero no, la Biblia no nos deja esa opción. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Dios. No hay un punto intermedio. Cualquier cosa que hagamos que no glorifica a Dios nos lleva a ser esclavos del pecado. El mundo está lleno de personas que son quizás decentes, honestas, cumplidoras de las normas, colaboradoras y con frecuencia incluso religiosas. Y podemos a simple vista decir, qué buena persona, ¿no? Qué bien se ve esta persona. Pero ahora Pablo declara que solo hay salvación a través de Jesucristo. Así que esa persona, por más honesta, decente que se pueda ver, está esclavizada por el pecado. Hermanos, no es lo que se ve. Nosotros podemos pensar en que solo lo pecaminoso está en las cosas que se ven. Podemos pensar en que cuando hablamos de esa vida pasada, de que solo los borrachos, las prostitutas, los alcohólicos, los drogadictos, los golpeadores, los violadores, los ladrones, solo ellos necesitan a Dios, solo ellos necesitan libertad.
Quiero contarte mi testimonio brevemente, no para que sea un testimonio, pero es lo que antes yo me ofrecía al pecado de una forma diferente que quizás de la que puedes imaginar. Yo he nacido en una iglesia cristiana, así como muchos niños que están aquí igualito, durmiendo en las bancas de la iglesia, y he crecido como un pequeño fariseo, alguien que creía que debía obedecer una serie de normas y reglas, y he crecido intentando ser justo en mi propia justicia. He crecido esclavizado, ofreciéndome al pecado de una forma diferente, no de la forma en la que puedes ahorrar para tu comparsa, sino de la forma en la que leía mi Biblia porque era lo que había que hacer, iba a la iglesia porque era lo que había que hacer, y mi vida era solo una religión muerta. Me ofrecía al pecado buscando mi propia justicia, sintiéndome más que otros. El Señor, por su gracia y misericordia, ha abierto mis ojos a través del Evangelio y me ha hecho un inmerecedor de su gracia. Y así, hermanos, justos visualmente e injustos visualmente necesitan a Cristo. Ambos nos hemos ofrecido al pecado de una forma diferente. Quizás te has ofrecido al pecado siendo un moralista, alguien religioso que viene simplemente por cumplir una serie de normas o por sentirse mejor un domingo más. O quizás te has ofrecido al pecado con muchos placeres y cosas que han desgastado tu vida. Pero ambos necesitábamos del Señor, ambos necesitábamos de Cristo. Por lo tanto, si antes invertíamos esas cosas, tiempo, dinero, entusiasmo, energías, hoy ofrécete a Dios porque es mucho mejor. Es más, ni siquiera igual. Nuestro ofrecimiento a Dios debería ser mayor. Y Pablo les pregunta, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es el muerte. Y esto nos lleva al segundo punto. Primer punto, ofrécete a Dios como antes te ofrecías a tu pecado o incluso más. Segundo punto, ofrécete a Dios pensando en los resultados de tu vida pasada que eran efímeros. Antes dice, ¿qué fruto teníais? ¿Sabes qué fruto? Muerte. Ese era el fruto. Estábamos perdidos. Yo en mi moralismo estaba pensando que venir a la iglesia los domingos, venir a la reunión de jóvenes, me iba a hacer alguien más salvo, más bueno, más justo y que iba a estar mayor, agradando a Dios de una mejor forma. Pero me he dado cuenta que estaba esclavizado en un sistema moral, religioso. Y he visto libertad cuando he entendido el Evangelio, cuando he entendido que no es por mí, sino que es por Él. Que no es mi justicia, que es su justicia. El fruto de mi vida así religiosa iba a ser muerte. Quizás iba a morir pensando que era cristiano. Y si piensas en tu pasado, quizás ha sido distinto. Quizás has vivido en fiestas, en cosas, o quizás has vivido en tu trabajo, buscando honor, buscando poder, buscando dinero. ¿Sabes cuál era el fruto? No era popularidad, no era prosperidad, era muerte. Porque un día ibas a presentarte delante de Dios y ¿qué ibas a decir? Señor, he ganado todo este dinero, he ido a todas estas fiestas. No, era muerte. Pablo les dice, antes ustedes hacían todo eso, ahora deberían avergonzarse. Porque ellas los llevaron a muerte. Ese era el fruto. Así es como yo viví y así es como muchos de ustedes vivieron, o algunos de ustedes quizás pueden seguir viviendo. Nos vanagloriábamos de nuestra vida pasada. Estaba nuestra boca llena de malas palabras, creíamos que era normal, creíamos que eran cosas que todo el mundo las hacía, pero ahora son cosas de las que debemos avergonzarnos. Sabemos que hoy somos pecadores y el precio del pecado cobra. Hoy conozco lo que Cristo Jesús hizo por mí en la cruz y no puedo volver al pasado. Hoy tenemos conciencia de la vida eterna, sabemos que Él nos salvó y no podemos ser indiferentes a ese mensaje de gracia y de amor. Hoy solo podemos ver nuestra vida pasada con vergüenza.
Por eso no damos muchos espacio a los testimonios, no como el de nuestra hermana, sino a otro tipo de testimonios, como ustedes saben que vemos en algunas iglesias, ¿no? Que la persona habla 99% de su vida pasada como algo que se enorgullece y al final dice, y Dios me amó, y se siente. Hermano, nuestra vida pasada sin Cristo, la verdad es algo que debería avergonzarnos. Yo creo que una de las marcas de verdadera salvación es sentir vergüenza de nuestro pasado. Ahora, eso no significa que simplemente olvidamos el pasado, sino que recordamos para no volver atrás y para saber que si antes hacía tantas cosas en el mundo, hoy debo hacer mucho más para el Señor. Ese es el punto de Pablo. Que si hoy confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, tampoco es que ese pasado pecaminoso ahora nos avergüenza y no puede ser libre. Esa no es la idea. No es la idea cargar con tus culpas. La idea es decir, pucha, antes era así, tengo vergüenza. Pero no es algo que debe todavía atarte, porque Dios te ha dado libertad, esperanza y vida eterna. Juan Calvino escribió lo siguiente en este punto, dice, tan pronto como los piadosos empiezan a ser iluminados por el Espíritu de Cristo y la predicación del Evangelio, con toda libertad reconocen que toda su vida pasada, la cual vivieron sin Cristo, es digna de condenación. Lejos de tratar de excusarte por ella, de hecho están avergonzados de sí mismos. Sin duda van todavía más lejos y de continuo tienen presencia esta ignominia en sus mentes para que la vergüenza que ello les trae pueda hacerles más dispuestos, más humildes y más honestos para con Dios. Hermano, ofrécete al Señor pensando en que antes te ofrecías a Él en otras cosas. Ofrécete ahora porque es importante, es el testimonio de tu vida. Verso 22, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. En tu vida pasada el fruto era muerte. En tu vida pasada el amo, el Señor era el pecado y te llevaba a muerte y a vergüenza. Ahora que has sido cristiano, ahora que has escuchado el Evangelio, has sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios y tienes un nuevo fruto, es santificación, que tiene como resultado la vida eterna. Y esa santificación es un proceso continuo de hacernos más fieles, más piadosos, más bondadosos, más parecidos a Cristo. Ese es el fruto de nuestra vida ahora. Y eso nos lleva al tercer punto, ofrécete a Dios porque ahora puedes hacer eso. Ahora tenemos la capacidad. Pastor, no, yo no puedo dejar mi pecado, sigo luchando con esto. No, hermano, la Biblia dice que puedes. La Biblia dice que puedes. Porque Él te ha hecho un nuevo hombre, una nueva mujer que ahora puede. Y esa es la imagen. Recuerden, antes éramos esclavos del pecado, ajenos a la justicia. Ahora somos libres. Somos siervos de Dios y nuestro fruto es santificación. Y es como esto, a ver, estamos en una maratón, ¿ya? De 40 kilómetros y antes estabas preparándote con tus propias fuerzas y quizás estabas gordito, ¿no? Estabas así, tener que llevar tu pancita y ibas la maratón y apenas eran 5 kilómetros y caías muerto. Y así era tu vida sin Cristo. Eras como alguien que no tiene la capacidad física, mental, espiritual para buscar justicia. Pero Dios es como que te ha renovado, te ha dado unos abdominales, resistencia y ahora puedes correr esa carrera, puedes correr esa maratón, puedes hacer los 40 kilómetros y más. Entonces, ahora tenemos esa capacidad. Antes éramos muertos. Podíamos decirle a ese muerto que se levante, que haga, que corra, que busque justicia, pero nunca lo iba a hacer porque estaba muerto. Ahora Cristo
nos ha dado aliento de vida y nos ha dado huesos, espíritu, corazón, mente y tiene la capacidad. Hermanos, sí, la salvación es por gracia, somos salvos mediante la fe, somos justificados por la justicia de Cristo, pero somos llamados a tomar nuestra cruz. ¿Y sabes por qué podemos tomar nuestra cruz? Porque Él la tomó primero y porque podemos hacerlo. Ese es el punto de Pablo. Ahora pueden, porque han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y el fruto de su libertad tiene que ser santificación. El fruto de que tú y yo hemos sido libertados debe ser buscar santidad. Ofrécete a Dios, porque ahora puedes hacerlo. Y aquí no hay excusa, hermano. No hay excusa, discúlpame. Pero si estás luchando contra un pecado oculto, si estás luchando con algo que te encadena hace tiempo, y dices, pastor no puedo, pastor no puedo, pastor no puedo, estás menospreciando la obra salvífica de Cristo en tu vida, porque la Biblia dice que sí puedes dejar atrás ese pecado oculto, sí puedes dejar atrás ese hábito pecaminoso, sí puedes, porque Él nos dio la capacidad de hacerlo. Ahora que vayamos a caer quizás, a tropezarnos, sí, porque seguimos agarrados a esta humanidad. Pablo en estos mismos capítulos habla de su miserable hombre, ¿no? Él dice, lo que quiero hacer, eso no hago, hago lo que no quiero. Y él dice cómo está amarrado a su vida pasada y a su nuevo hombre y cómo hay esa lucha constante. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la idea de esto es bien profunda, porque en la ley romana, cuando un asesino era condenado, no era como el judío que era ojo por ojo, diente por diente y debería morir, sino lo que hacía un romano era, si vos habías matado a alguien, te amarraban el cuerpo del muerto en tu espalda y te metían a la cárcel. Entonces, tu condena por ser un asesino era cargar ese cuerpo muerto y ahí, bueno, ya se imaginarán las atrocidades de gusanos y de toda la putrefacción, ¿no? Y cuando Pablo escribe esta frase, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nos está poniendo esa idea, hermanos, sí, tu viejo hombre está ahí como ese cuerpo que ha sido matado por el poder del Evangelio, que ha sido muerto, pero mientras Cristo no venga en gloria, lo seguimos teniendo ahí. Y sí es una lucha, es constante, pero Él te hace nuevo todos los días. Él nos manda a tomar nuestra cruz todos los días. Necesitamos saber que hemos recibido la santificación como un fruto y la vida eterna como el resultado final. No podemos no creer en esto. Si vivimos por fe, como hemos cantado, esa fe nos debe llevar a, Señor, tu palabra dice que aquí debo buscar santificación. Y hermano, buscar santificación todos los días. Y eso es buscar agradar a Dios. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Ese es el tercer punto. Entonces hemos visto 3 puntos. Ofrézcanse a Dios como antes se ofrecían al pecado. Punto 2. Ofrézcanse a Dios pensando en cómo se ofrecían antes al pecado en sus vidas pasadas. Tercer punto, ofrézcanse a Dios porque ahora pueden hacerlo, o sea, ahora sí tienes la capacidad. Y por último, ofrécete a Dios pensando en el resultado final. Verso 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerden, toda la ilustración en el pasaje es acerca de esclavitud, de siervo y amo. Antes eras esclavo del pecado, el amo era el pecado. Ahora sos siervo de Cristo Jesús y el amo es Jesús, es el Señor, es el Dios nuestro. Y Pablo hace esta analogía final. Es la figura de 2 patrones.
El primer patrón es el pecado. El segundo patrón es el Señor. Dice, el pecado, ese patrón, paga. Tarde o temprano, pero paga. Dice, porque la paga del pecado, la paga de seguir buscando el señorío del pecado, de seguir entregándote al pecado, es muerte. Un día la muerte va a llegar. Si estás sin Cristo en esta mañana, un día la muerte va a llegar. Y es una muerte eterna, es horrenda, es condenación. Jesús dice que es donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es muerte eterna, es condenación. Así que no puedes servir a ese Señor. No puedes entregarte más a esa condenación. Eso es lo que ofrece. El pecado, hermano, va a pagar. Así que ese pecado oculto o esas injusticias que vemos en el mundo, no porque es violaciones, asesinatos, robos, los que estaban en Apocalipsis le decían, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Y mucha gente pregunta, ¿hasta cuándo? Hermano, paciencia, porque el pecado paga. Y Dios va a castigar, va a ser justo con el pecado. El pecado paga una remuneración por el esfuerzo al trabajo de los pecadores. Y su paga es merecida. Puedes quedarte tranquilo. ¿Hasta cuándo, pastor, injusticia? O cuando alguien te dice, si Dios existe, ¿por qué esto? El pecado va a pagar y va a ser muerte. Muchos hicimos y sabíamos, cuando estábamos en esas vidas pasadas, quizás has pagado algunas cosas hoy, algunas injusticias. Pero el pecado siempre paga mal, sufrimiento, condenación. Ahora tenemos un segundo amo. Y eso es el segundo pero. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero, la Reina Valera dice, más, y a mí me encantan los peros de Pablo en sus cartas. O sea, nos dan esperanza. Y hermano, hoy tú y yo tenemos una esperanza. Porque tenemos un patrón, un Señor. Si tú has sido libertado del pecado y has sido hecho siervo de Dios y tienes por fruto la santificación, tenemos un regalo, una dádiva. Fíjense esa diferencia. Dios no es deudor de nadie, por eso no tiene que pagarle a nadie. Él da dádiva, Él regala, Él nos da lo que no merecemos. Usa la palabra don gratuito. Pablo no usó la palabra salario. El Espíritu Santo no inspiró a Pablo para usar la palabra salario, porque Dios no paga a nadie, porque no le debe a nadie. Si Dios nos debería pagar lo que nos debe, sería condenación, sería muerte. Así que Él nos da un don gratuito. Lo único que tú y yo teníamos era derecho a la muerte, pero Él nos ha dado un don gratuito que es vida eterna, que es gracia, que es salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación no puede ganarse por obras, no puede ganarse por bondad humana, no puede ganarse por rituales religiosos o por cualquier otra cosa que pueda ponerse en tu mente. Por gracia sois salvos, dice Pablo en Efesios, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Hermano, tenemos un regalo. Cuarto punto, ofrécete a Dios pensando en ese resultado final, en ese regalo de salvación y vida eterna. Un conocido pastor y teólogo, Dietrich Bonhoeffer, ya murió, fue encarcelado durante varios años por los nazis y fue ejecutado un poco antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, y tiene un libro que se llama El costo de discipulado. Y él escribió las siguientes palabras que nos esclarecen mucho lo que es el evangelio de la gracia barata. Dice, la gracia barata se equipara a la justificación de pecado sin la justificación del pecador arrepentido que se aparta del pecado y de quien el pecado se aparta.
La gracia barata no es la clase de perdón de pecado que nos liberta de las refriegas del pecado. La gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin cruz, gracia sin Jesucristo. Hermano, muchos cristianos queremos gracia barata. Queremos salvación por gracia, solo por la fe. Incluso muchos que hoy, lastimosamente, las redes sociales están llenas de reformados. Reformados que han abrazado las doctrinas de la gracia, pero una gracia barata. Porque sus vidas siguen siendo vidas o sumamente religiosas, o siguen viviendo en pecados, siguen siendo como el mundo. Y es común ver gente que está abrazando un evangelio de gracia barata. La gracia costosa, por otra parte, si quieren así llamarla, costó el precio único de Dios hecho hombre, que se entregó a sí mismo para morir y entregarse por nuestros pecados. Pero ese Dios hecho hombre que se entregó nos llamó a un discipulado costoso, a ser discípulos, martureo, mártires a causa de Cristo. Y no podemos tomar como un juego el discipulado, el seguir a Cristo. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Así que deja atrás el pecado, pensando en cómo te entregabas en tu vida pasada y en cómo Dios ha cambiado tu vida y ahora puedes hacerlo porque Él te ha dado algo que es glorioso, grandioso, por gratuito don de la salvación. Ofrécete a Dios, ofrécete al Señor de forma inquebrantable, de forma eterna. Pablo en Romanos 12:1 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo, ¿no?, que es vuestro culto racional. Y ahí dice, los 11 primeros capítulos de Romanos hablan doctrina. Esas son las misericordias de Dios. Les ruego por esto, por todo lo que hemos hablado en los 11 capítulos. Ahora que entienden, ahora pueden presentarse ante Dios. Y los del 12 al 16 es la parte práctica. Ahora entienden el cristianismo, ahora hagan esto. Y hermano, en el 12:2 Pablo dice eso: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, si las misericordias de Dios han hecho efecto en tu vida, puedes presentarte a Él, puedes dejar atrás el pecado que te llevaba a muerte, puedes vivir una vida de sacrificio continuo y constante. Y si tu vida está así, vas a estar bajo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, va a ser parte de tu diario vivir. En medio de sufrimiento, en medio de dolor, para ti como creyente eso va a ser perfecto, va a ser bueno y va a ser justo. Algunas aplicaciones finales para tu vida. Primero, hermano, si tu cristianismo está ahí, medio tibio, reflexiona en cómo era tu vida pasada. ¿Qué cosas hacías para agradar a tu antiguo amo, el pecado? Y haz en la balanza si realmente hoy estás haciendo mucho más por agradar al Señor. Si tu pecado realmente te avergüenza, realmente te causa dolor, realmente te lleva a llorar a Dios en arrepentimiento. Y esto es algo personal. Cada uno reflexione, cada uno pueda reflexionar. Segunda aplicación, hermano, agradécele a Dios por esa salvación tan grande y no la descuides. No porque se pierda, sino porque no podemos descuidar algo tan grande, tan hermoso, tan santo, tan puro. Y vive esa salvación como es debido. Vivamos como Dios nos ha llamado a vivir, en libertad, con vergüenza de nuestros caminos antiguos. Si realmente somos cristianos, que tu identidad se vea reflejada en tu forma de vivir.
avergonzado de los caminos antiguos y esforzándote por buscar santificación y agradar al Señor. Entonces, primero, reflexionemos. Segundo, busquemos estar agradecidos, gozosos por esa vida. Tercero, quiero hablar a los jóvenes, niños que están aquí. Si naciste en un hogar cristiano, medita en la misericordia de Dios en tu vida. Medita en cuán amoroso ha sido Dios contigo en permitirte escuchar el Evangelio de tan joven. Y entrégate a Dios, ofrécete a Él. ¿Sabes qué, joven, niño? El pecado deja marcas. El pecado deja cicatrices. El pecado deja algunos trazos en nuestros corazones. Y yo creo que cualquier adulto que está aquí podría decir, yo hubiera querido conocer a Dios mucho antes. Así que agradece a Dios porque Él nos perdona, nos liberta. Quizás todavía no hay cicatrices en tu vida, pero no dejes que haya. Ofrécete a Dios, entrégate a Él. Hermano que no conoces a Cristo, amigo que aún no has sido salvo, quizás primera vez que escuchas este mensaje, todo lo que estás haciendo te lleva a muerte. No hay nada, no hay moralismo tan grande, no hay limosna que puedas dar en un semáforo, no hay nada que pueda salvarte. Un día vas a estar rindiendo cuentas delante del Señor. Así que Dios en esta mañana te ofrece salvación y vida eterna por esas misericordias de Dios, porque Él dio su vida en la cruz del Calvario. Así que entrégate a Cristo en esta mañana. Ven a Él, ven a su gracia. Él llama a todos que se arrepientan y Él ha llamado de forma especial a algunos y sé que van a venir. Por eso estamos aquí predicando. Para todos, hermanos, Dios nos da los medios para no caer en pecado, para vivir para Él. Nos manda a meditar en su palabra, a orar sin cesar, a separar tiempo, a estar congregados los unos con los otros, para exhortarnos, para crecer en amor, en justicia. Hermano, Jesús no está buscando personas que quieran añadir a su pecado un seguro contra el riesgo de ir al infierno simplemente. Me parece un poco ridículo, discúlpenme esas frases que dicen, yo soy cristiano porque si Dios existe entonces pasa esto. Y si Dios existe, bueno, no pasa nada. Pero esto es ridículo. Jesús no está buscando a personas que simplemente quieren un seguro contra caer en el infierno. Él no está buscando personas que no quieran aplicar sus altos estándares de santidad en sus vidas. Él no está buscando a aquellos que solo quieren mostrar una reforma exterior o que solo quieren un grupo a que pertenecer. Jesús llama a los discípulos para ser transformados por Él desde el interior y les da una nueva naturaleza creada en su propia y santa semejanza. Él llama a todos los que han puesto su mirada en Él a estar dispuestos a morir con el fin de ser resucitados con Él. Él llama a renunciar a la esclavitud, a buscar una nueva vida, a acogerse al servicio de la justicia. Hermanos, somos cristianos porque tenemos fe en el mensaje. Estamos seguros de que hay salvación, vida eterna, gracia, amor, y un día Él vendrá. Vivimos de una manera, buscamos la piedad, la justicia, la misericordia y el amor porque sabemos y estamos seguros de que Él vendrá. Que el Evangelio no te lleve simplemente a buscar un seguro contra no ir al infierno, que te dé esa seguridad de buscar a Él por quien es Él, porque Él da vida eterna, gracia, amor, perdón y salvación. Ora ahí donde estás conmigo.
Señor, te doy gracias por tu palabra, que es buena, que es santa, agradable y perfecta. Gracias porque ella nos confronta, ella nos redarguye, ella nos muestra cómo debemos vivir, Señor. Hoy queremos ampararnos en el trono de tu gracia. Quizás hemos vivido, Señor, buscando agradar a nuestro viejo hombre, pero queremos vivir ofreciéndonos continuamente a ti, Señor, dejando atrás el pecado, porque hoy podemos hacer esto, porque tu Espíritu Santo hoy mora en nosotros y nos lleva a justicia. Queremos obrar porque tú nos has dado la capacidad de hacerlo, Señor, y no queremos ser negligentes con lo que tú haces, Padre. Te entrego los que aún no te conocen, Señor, que la palabra haga efecto en sus corazones y los traigas de muerte a vida, Señor. Y aquellos cristianos que han estado un poco aletargados, Señor, pon el desafío constante del verdadero discipulado, de ser hombres, mujeres que toman su cruz y viven para agradarte, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu salvación. Gracias, Señor, por toda la misericordia que has derramado en la cruz. Nos entregamos a ti en gracia, perdón y amor, como una ofrenda de adoración, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.